Graciela, Dios te bendiga. ¿Qué estás haciendo? Amén, pues aquí estoy preparando algo para los niños que se titula ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo es eso? ¿Y qué es la salvación? Pues mira, te voy a explicar. Como al principio, ¿verdad? Pasaron un sinnúmero de cosas como esta que estás viendo aquí en la pantalla. Tú sabes que Dios formó la tierra, ¿verdad? Todo estaba desordenado y vacío. Así mismo es. Todo estaba tan desordenado y tan vacío que Dios entonces empezó a poner todo en orden. ¿Pero y cómo es eso? Pues mira, primero separó la luz de las tinieblas. A ver, ¿tú tienes lámina? Porque a mí me gusta ver las láminas. Aquí, dale allá la flechita. Déjame ver. ¡Ay, mira! ¿Viste? Separó Dios la luz de las tinieblas. Wow, por eso es que hay veces que está de noche y hay veces que está de día. Exactamente. Dice que entonces Dios lo que hizo fue que separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas llamó noche. ¡Wow! Entonces, fíjate que luego dijo Dios, haya expansión, que quiere decir espacio, ¿verdad? En medio de las aguas. Y separó Dios las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y llamó a ese espacio, a esa expansión, la llamó cielos. Ay, por eso es que hay veces que tú lo ves así y parece como si estuvieran juntos. Y yo digo, Dios mío, pero se va a mojar el cielo porque parece que están ahí juntos, todos muy así. No, pues no se va a mojar uno con el otro porque Dios hizo esa separación que se llama cielos y se llama agua. Ok. Mira ese. Bueno, así es que entonces, luego después de eso, de que Él separó, ¿verdad?, las aguas de arriba y las de abajo, separó las aguas de la tierra seca y comenzó a crear las plantas. Pásalo para que tú veas. Mira qué hermosura. Dios mío, como las plantas de latín y las piñas. Ay, Dios mío, toqué algo. Ajá, mira, entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semillas y árbol que dé frutos y semillas. Oh. Luego después, Dios dijo, haya lumbreras en la expansión porque no había ningún tipo de luz. Así es que dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, otoño, primavera, invierno y verano. Ay, eso lo enseñan en la escuela. Eso Pero como yo le sí. digo que como yo soy puertorriqueña, solamente veo 2 estaciones. Exactamente. Porque aquí no cae nieve. No cae nieve, no. Hace un frío nada más. Sí. Así es que esas lumbreras que Dios puso en el cielo, ¿verdad?, fueron para separar las estaciones, como dice ahí, para separar los días, los años y para alumbrar sobre toda la tierra, porque sin luz no pueden haber plantas. Ay, no, y cuando está muy oscuro, a mí me da miedo. Sí, pues para que no te dé mucho miedo, pues Dios creó la luna para que señorease en la noche y el sol para el día. ¡Qué bonito! Pasa para que veas ahora lo que creó. Mira, ahora dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. ¡Qué hermoso! Que muchas aves bonitas hay, ¿verdad? ¡Bella! Perdón. Así que creó Dios los grandes monstruos marinos que son las ballenas, los tiburones esos bien grandes. Ya he visto las fotos de allá de Orlando y hay unas ballenas bien grandotototas. Enormes de grande, así es. Y entonces creó Dios también todo ser viviente que se mueve. Todo ser viviente. O sea que hasta las mariposas o los gongolís, todo eso lo creó Dios. Todo ser viviente lo creó Dios. ¡Wow! Ahora, fíjate, ¿qué tú ves que está haciendo ahí? ¿Qué está creando?
paseando ahí? Ahí yo veo un hombre que se parece al que me enseñaron en la clase bíblica, que se llama Adán, el primer hombre. Ese mismo. Y dice la palabra, creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Cogió polvo, hizo una forma y luego, fíjate cómo es Dios, sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. ¡Wow! O sea que Dios es todopoderoso. Eso es así. ¡Qué hermoso! Ahora, fíjate, lo maravilloso que es Dios y lo bueno que es Dios con nosotros. Nos amó tanto, ¿verdad? Que al principio Dios plantó un huerto en un lugar llamado Edén y allí puso a Adán y en ese huerto hizo nacer todo árbol delicioso para comer. ¡Ay, Dios mío, qué rico! Y eso lo hizo por amor al hombre que había creado. Entonces, dice la palabra que también en ese huerto Dios puso el árbol de la vida en medio del huerto. Pero que al lado del árbol de la vida también había otro árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero todos los árboles no son iguales. Todos los árboles son iguales, pero acuérdate que Dios, ¿verdad? Como todopoderoso, había plantado ese árbol de la vida ahí. Y había plantado también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Dios le dijo a Adán, el árbol de la ciencia del bien y del mal no debes comer de ese fruto, porque el día que lo hagas vas a morir. Dios mío, pero entonces ese árbol era bien importante obedecer y no tocarlo. Exactamente. Entonces, fíjate que Dios vio entonces que todo lo que había hecho, todo lo que había creado era bueno. Y como vio que todo era bueno, dice que también vio que el hombre estaba solito. El león tenía la leona, el elefante tenía su elefanta, y así por el estilo, el caballo, la yegua, el perro, la perrita. Pero el hombre estaba solito. ¡Ay, bendito! Y como vio Dios que el hombre estaba solo, dice que hizo caer sueño profundo al hombre, a Adán, y de su costilla sacó a la mujer e hizo la mujer. ¡Ay! Bueno, me imagino que no le habrá dolido porque lo tiró a dormir. Exactamente, porque Dios es sabio, Dios es inteligente. Y entonces, para que, como en ese tiempo tampoco había dolor, acuérdate de eso, porque todo era perfecto, todo era perfecto, no había dolor. El hombre no sabía lo que eran las lágrimas ni el llanto. Ni tampoco había vacunas ni nada de eso que le Nada. ponen a uno que le duele. Nada de eso había. Así que ahí entonces Dios le hace una compañera a Adán. Acuérdate, ¿verdad? Que te dije ahorita que Dios le había dicho del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coma, ¿Por qué? porque si no iban a morir. Porque el día que comieran de ellos iban a morir. Pero, fíjate, el hombre y la mujer estaban bien felices en ese lugar. Porque aunque Dios le había dado orden al hombre para que él trabajase y cuidase el huerto, cuidase de los animales, cuidase de su pareja, pero no se cansaba, no tenía dolor, no le daba dolor de espalda, como cuando uno barre mucho y esas Sí, cosas. que yo me canso rápido de Porque tú le ayudas a tu mamá, ¿verdad? Sí, mucho. Ok. Así que fíjate, vino entonces un animalito que se metió en el huerto llamado la serpiente. Uy, eso estaba ahí, esa cosa tan fea. Había de toda clase de animales, acuérdate, pero no eran malos, ¿verdad? Pero la serpiente, dice la Biblia, que era bien astuta. Y entonces cogió y le dijo a la mujer, mira, ven acá, mira, dijo Dios que no comieras de todo árbol del fruto de todo árbol del huerto. De todo árbol del huerto.
¿Y ella qué le dijo? Que de todos, pero menos de uno. Menos de uno. ¿Y cuál era ese? De la ciencia, Ah, sí, de la ciencia, del bien del bien y del y mal. del mal. Entonces, la mujer dijo, pues él nos dijo que era solamente de uno solo que no podíamos comer, porque el día que hagamos eso, vamos a morir. Yo no sé si ella sabía lo que era morir, porque no había existido muerte todavía. O sea que eso es como cuando mi mamá me dice, no hagas eso porque te voy a pegar. Y tú vas y lo haces, ¿y qué te pasa? Ay, Dios mío, me pega y me duele. Exactamente. Así es que la mujer se dejó engañar por la serpiente y entonces comió del árbol, pero también le llevó a su esposo, a Adán. ¿Y a quién le habían dado el mandamiento primero? Yo creo que fue al hombre que estaba solo. Exactamente. Y entonces fíjate que por esa desobediencia, por desobedecer la orden que Dios dio, ese fue el primer pecado, desobedecer a Dios. O sea, espérate, Graciela, que entonces cuando yo desobedezco a mi mamá, que de momento me dice, mira Rosita, te estoy diciendo, recoge el cuarto, pasan las horas y yo dejo todo regado, entonces yo estoy cometiendo un pecado porque desobedezco. Exactamente. Ay, Dios Exactamente. mío, Señor. Toda perdón. desobediencia es pecado. Oh, Vamos Dios a ver mío. la siguiente. Vamos a ver, ¿qué entonces tú crees que le pasó al hombre y a la mujer? Bueno, me imagino que si fue como a mi mamá le dan una pela. Pero, según yo he visto en las clases bíblicas, pues Dios es amor, pero los sacó. Los sacó a ambos del huerto del Edén, porque el pecado causa separación entre Dios y el hombre. Ay, Dios mío, eso es como cuando yo entonces desobedezco a mi mamá y ella viene y me castiga y yo me pongo triste porque yo amo mucho a mi mamá. Sí, pues si te fijas en la ilustración, ¿verdad? Aquí, ¿qué está haciendo ella? Se está riendo de la alegría. Ella está llorando. Ella está llorando y el hombre está muy Está triste. triste. Porque ahora, como ellos pecaron, ¿qué va a pasar? Pues lo sacaron, como que lo botaron. Lo botaron del huerto. Ay, Dios mío. ¿Y entonces qué pasó cuando lo botaron de allí? Pues cuando los botaron de allí, del huerto del Edén, Dios los sacó y le dijo, yo les dije a ustedes que no comieran de este árbol, porque el día que comieran iban a morir. Y ese es un castigo bastante fuerte, Ay, ¿verdad? Dios mío, sí. Ellos fueron creados para vivir eternamente, por siempre, 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 siempre. No iba a haber muerte. Pues entonces Dios castigó al hombre y le dijo que entonces él iba a tener que trabajar y con el sudor de su frente y con mucho cansancio y mucho dolor tenía que alimentar a su familia y buscar a ver cómo iba a entonces cuidar del huerto en esas condiciones. A la mujer le dijo, como tú desobedeciste, tú vas a dar a luz a tus hijos con mucho dolor. Ay. Oye, ¿y tú crees que a la serpiente también la castigó? Bueno, ella fue la más mala. ¿Qué le pasó a la serpiente? Pues la serpiente, Dios le dijo, tú, como engañaste al hombre y a la mujer, ahora vas a caminar arrastrándote, comiendo el polvo. Y además de eso, yo voy a crear una enemistad entre tú y el hombre. Por eso es que nosotros le tenemos tanto miedo, los seres humanos, a ese tipo de animal. Uy, sí. Así es que, ahora vamos a ver a lo que vinimos, ¿verdad? Que Sí, que es la salvación. Ok, esa pregunta yo te la voy a contestar. Todo eso era para que tú vieras de dónde surgió la causa por la cual nosotros necesitamos salvación. Ah, ok. Fíjate aquí, mira, aquí dice
pecado. El hombre, Adán, pecó, ¿verdad? Y dijimos que a Dios no le gusta el pecado. Porque hay que obedecer a Dios. Amén. Entonces, nosotros, ¿verdad? El hombre y la mujer, quedamos separados de Dios porque todos heredamos ese pecado que cometió Adán. Y entonces hubo una separación entre Dios y nosotros. Y había necesidad de que se levantara alguien, porque como Dios es, ¿qué? Dios es amor. Amén, Dios es amor. Dios nos amó tanto y tanto y tanto que dijo, no puede ser que ese pecado haga separación entre Dios y nosotros. Y entonces... ¿Y cómo entonces papá Dios nos unió de nuevo? Pues te voy a contar ahora lo que es la salvación. Fíjate que dijimos que la salvación, ¿verdad?, es ser rescatado de algún peligro o de la muerte. Ok. Entonces, eso es la salvación. Esa es la contestación a la pregunta que me hiciste ahorita, que sí que es la salvación. Yo te puedo contestar que la salvación es ser librado por causa del pecado. Dios hizo un plan perfecto para que nosotros nos volviésemos a unir con Dios. Sí, porque yo no quiero estar lejos de Dios. Así es que envió a su único hijo. Ajá. Envió a su único hijo. Y ya terminamos que para entonces, que me enseñen Ajá, eso. en forma de hombre. Sí. Y él nació humildemente en un pesebre. Como cuando las navidades que ponen el pesebre, el niño, los animales. Así es. Exactamente, fíjate. Luego ese niño, llamado Jesús o Emanuel, siguió creciendo y dice la palabra que él crecía no solo en tamaño, sino en sabiduría. Porque estudiaba mucho. Porque Dios estaba con él. Era el mismo Dios, hecho carne. Y también cuando fue mayor, comenzó a predicar la palabra. Y le predicaba a todos. Hizo muchos milagros. Levantó de los muertos. Hizo tantas cosas. Porque él quería que hubiese otra vez esa unión entre Dios y los hombres. Pero el plan perfecto que te mencioné ahorita fue que ese niño iba a nacer, iba a tener un ministerio, o sea, le iba a predicar, le iba a decir a la gente cuánto Dios nos amaba. Y como el pecado nos había separado de Dios, ahora Dios, en ese plan perfecto que hizo, dice que Jesús amó tanto y tanto y tanto a cada uno de nosotros que murió en una cruz y con su sangre él lavó nuestros pecados. Ay, hermana Graciela, siempre que yo veo eso y veo las películas, a mí me da mucha tristeza y lloro porque a mí no me gusta verlo así. A mí no me gusta verlo así tampoco, pero era el plan perfecto. El único que podía libertarnos, salvarnos de nuestros pecados, era Jesús. Porque Él vivió en esta tierra y nunca pecó, nunca desobedeció a su Padre Celestial. Por lo tanto, a nosotros entonces la salvación nos fue comprada a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo entonces yo puedo hacer si yo cometo algún pecado que yo no obedezca? ¿Cómo yo le puedo pedir perdón al Señor? ¿Le tengo que enviarle un WhatsApp o un email? ¿Cómo le hago? Fíjate, eso es más sencillo que todo eso. Ajá. Simplemente tú hablas con Dios. ¿Pero cómo? A través de la oración. Tú oras y tú le pides a Dios y Él te perdona tus pecados. Pero fíjate que tienes que hacer algo. Lo primero que quiero decirte es que la salvación es gratis. Ay, gloria a Dios. Porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
nosotros ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio. No, yo digo, yo soy una niña, yo no trabajo, yo no tengo dinero y si tenía que pagarlo, imagínate. Tampoco habría que pagar con dinero. Ay, Fíjate. qué bueno, Dios. Mira lo que quiere Dios de nosotros. Reconocer que hemos cometido pecado. Decirle, Señor, yo sé que he pecado. Luego, arrepentirme de haber cometido el pecado o la desobediencia que fuera. Decirle a Dios mis pecados o a Jesús mis pecados. Decirle, Señor, yo he pecado, hice esto, hice lo otro, perdóname. Pedirle perdón a Él. Y luego comenzar a vivir una vida que agrade a Dios. Una vida donde tú seas ejemplo, donde todos puedan ver en ti el amor de Jesucristo reflejado en lo que tú haces. Ah, o sea que no es como en la escuela, que hay un nene que siempre hace maldades. Entonces después cuando ya tú lo tienes así, te dice, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero vuelve otra vez y lo hace. Amén. Pero la palabra dice que el que es libre de pecado por la sangre de Jesucristo no debe volver a cometer pecado. Así que ya sabes lo que es salvación, ¿verdad? Sí. ¿Qué era? La salvación es como cuando yo me estoy cayendo por un barranco y de momento yo digo auxilio y vienen y me agarran así y me salvan. Me salvaron del peligro. Muy bien, y muchas ¿Y veces de morir? de la muerte. Así que el Señor o Dios, ¿verdad?, mandó a su Hijo para que nos salvara a nosotros de morir para siempre. Porque Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos todos con Él. Qué bueno es el Señor. Ya entendiste Sí. todo, ¿verdad? Y una cosa que tenía duda era yo buscaba, siempre escuchaba la oración, pero yo no sabía cómo. Pero ya me explicaste que la oración es que yo hablo con Dios. Hablar con Dios. Muy Así bien. es que ya fíjate que el texto que tomamos decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios te bendiga, Rosita. Ay, amén, Y hermana, hasta igual. otra ocasión. Y gracias mil por permitirme llegar a su casa, interrumpirla y por explicarme qué es la salvación. Amén, para eso estamos. Dios te bendiga. Dios le bendiga.